Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Derechos sin Censura. Y bueno, hoy tenemos un tema muy polémico, se ha hablado mucho y hoy lo vamos a discutir, es el aborto. Pero como les habíamos prometido, bien, vamos a tener dos invitados especialistas en el tema, muy jóvenes, con ideas frescas. Y a ver, preséntense. Pues hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Liz Sánchez, soy egresada de la Facultad de Derecho y pues me considero una activista social, luchadora por los derechos de la mujer y actualmente formo parte de una organización estudiantil que se llama Proyecto Artemisa, que justamente se dedica al empoderamiento de la mujer y a estos temas diversos pues de la política estudiantil de nuestra facultad, ¿no? Y pues ya, acá mi amigo. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Rivera Sánchez y yo no me considero un especialista en el tema, pero he estado incursionando un poco en lo que es el derecho penal, en la implementación del sistema acusatorio, es algo que me atrae. Lo que vamos a abordar aquí va a ser la legalización del aborto, entonces creo que voy a dar una opinión que considero he estado forjando a lo largo de que se ha ido dando este debate. Al igual que Liz, yo formo parte de una organización académica dentro de la Facultad de Derecho, soy egresado de ahí. La organización en la que estoy se llama Clínica de Argumentación, Retórica y Debate. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, a promover temas como la implementación del sistema acusatorio a través de concursos de litigación o de mediación, que es otro bloque del sistema acusatorio. Bueno, pues como podrán ver, amigos, invitados de muy buena calidad, egresados de la misma facultad que nosotros. Entonces, bueno, ¿les parece si pasamos al video? Bueno, antes que nada vamos a enfocar lo que es el tema del aborto desde un ámbito social, general. Pues vamos a tratar un poco de quitarnos cuestiones éticas, cuestiones morales y ser lo más objetivo, pero también, como es Derecho sin Censura, vamos a platicar cómo impactan estos temas en el derecho y ver si el derecho impacta en ello o estos temas van moldeando el derecho o las formas sociales que ahorita tenemos, ¿no? Entonces, no sé si podemos ir al video o si quieren comentar algo. Vamos al video. Vamos al video. Vamos. ¡Córtale, puto! Bueno, vamos a empezar con este tema que Comenzamos da tanta la controversia. disertación. Vamos a traer a colación pues este tema, el aborto. Yo quiero sintetizar un poquito el aborto como fenómeno social. ¿Qué nos pueden decir? Por ejemplo, yo quisiera poner sobre la mesa, todos sabemos y es del conocimiento común que el aborto es un tabú, pero ¿qué es aquello que va abonando a que sea un tabú? Por ejemplo, yo no sé, en cuestiones éticas, morales, religiosas, ¿cuál es su postura? ¿Por qué el aborto se convierte en algo de lo que casi nadie habla, pero que existe y que es una problemática? Pues yo quisiera comenzar mi aportación con decir qué es el aborto, ¿no? Para empezar, pues el aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Ya el código y las leyes nos dirán hasta qué punto y hasta qué semanas se podrían tomar como legal la interrupción. Pero es esto, la interrupción de un embarazo, ¿no? Entonces, es tabú, sí, porque es una acción que la sociedad siempre ha implementado o ha acudido, incluso desde tiempos prehistóricos, ¿no? Entonces, voluntarios o involuntarios, porque antes pues la forma de abortar era a través pues de insumos como tés, hierbas, ahora ya es de forma científica, ¿no? Y asistida incluso. Entonces el aborto es tabú porque se ha practicado, pero nadie lo dice. Y nadie lo dice porque es mal visto, porque se pensaría que es negativo y por eso pues es tabú. Pero el aborto ha existido, existe y va a seguir existiendo, sea legal o no. ¿Tú qué opinas, Y bueno, primero, iniciando el tema, como lo mencionaba Rodrigo, sobre si es un fenómeno social. Claro que es un fenómeno social. ¿Qué entendemos por un fenómeno? Aquello que podemos percibir dentro de la realidad. Es algo que está sucediendo, ¿no?
Sobre el tema de si es un tabú o no, me gustaría primero que sentáramos las bases, qué entendemos por un tabú, porque creo que el término de tabú se está volviendo como que muy ambiguo y va perdiendo la significación que tenía desde que fue concebido en épocas de los romanos o de los polinesios, que fue cuando empezó a darse este término. Para mí era importante iniciar con qué podemos entender por el tabú. Porque en algún momento hice la pregunta sobre si el aborto tenía que seguir siendo un tabú o no. Tú ahorita mencionas sobre la información que se está manejando, que permite que se siga hablando el tema sobre la mesa. Ahora preguntémonos, ¿es importante tener el tema sobre la mesa? Cuando un tabú, si lo entendemos desde la perspectiva que yo le estaba planteando, es una prohibición en sí misma, es una prohibición que el ser humano se hace y considera que es algo sensible y que tiene que mantenerse ahí abajo, que tiene que castigarse él mismo moral. Bueno, y contextualizando lo que es un tabú, en lo personal yo considero que un tabú, como tú lo dices, Juan, es un fenómeno, algo que todos tenemos a la vista, todos percibimos, pero que no nos atrevemos a hablar de ello. En algo ya puntual, lo que es el aborto, yo veo que se da por cuestiones, se podría decir morales, que también la palabra moral implica su raíz etimológica, es una costumbre. Entonces es algo moral, algo religioso, algo que se ha dado también un papel, algo axiológico, algo que tenga que ver con valores. Sin embargo, no creo que eso tenga que ser un impedimento para poder hablar de ello, porque, digo, somos una sociedad que me da gusto que en la evolución de esa sociedad podemos traer a colación estos temas, porque como lo dice Liz, siempre han existido y yo no entiendo por qué no podamos hablar de ello. Claro, aparte pues es un fenómeno que está pasando, que es vigente, que está en nuestra sociedad, las personas están viviéndolo y creo que el derecho debe ajustar esta parte. Y que está creando problemas, ¿no? Porque sí es un fenómeno, pero que nos va a llevar a más situaciones, claro, y que eso va a incidir en el derecho posteriormente, como lo vamos a ver. Sí, lo importante de esta conversación es que yo digo que el aborto ya deja de ser un tabú para convertirse en un tema controversial, Así es, ¿no? Entonces es importante que se hablen de estos temas, estén a favor o estén en contra, pero que se debata. ¿Por qué? Porque al abrirlos a público, pues se visibiliza. Así es. Exactamente, entonces desde que se visibiliza, pues entonces ya existen estos procesos en contras que son enriquecedores para las conclusiones que podamos... claro, encontrarlo de una forma más dialéctica. ¿Y de dónde nace el aborto? Porque el aborto, pues ya cuando se hace a cuestión de derecho y el derecho se intenta acoplar a las costumbres de la sociedad, que es de donde nace una ley, pues entonces es ahí cuando tenemos que ver que la ley se ajuste precisamente a las necesidades o a las exigencias pues que estamos demandando, ¿no? Principalmente pues las mujeres. Liz, perdón que te interrumpa. Antes de que pasemos a esa parte de las leyes, a mí me gustaría que sigamos controvertiendo el tema del tabú. Y por lo que veo, lo que alcanzo a escuchar de ambos y lo que entiendo, un tabú podemos ver como una forma en la cual se ha censurado un fenómeno del cual no se habla. Así Mencionas tú, el aborto deja de ser un tabú y comienza a hablarse. Y de eso me queda una idea de que los tabús tienen que desaparecer, que tenemos que traerlos a la mesa, ¿no? Es importante esto porque yo leía un poco de qué era un tabú, qué era un tabú para saber si el tabú tiene que existir, se tiene que quedar como un tabú o tenemos que desaparecerlo y quitarle esta característica. El tabú viene de un origen polinesio, hablaba de un derivado sobre lo sagrado en un sentido y otro sentido donde hablábamos de una restricción o de una prohibición, de una conducta o de un fenómeno que se prohibía en sí mismo, es decir, al momento de generarse el mismo generaba su propia prohibición. Tal vez sea algo complicado. Es como un dogma, ¿no? Lo que en la religión católica es un dogma, que es, tienes que creer esto, pero lo tienes que creer y no preguntes por qué. Es una cuestión Porque el mismo creencia concepto te ciega. lleva a que no lo razones. ¿Sabes? Vamos un poco más allá del dogma, porque precisamente haciendo el análisis de lo que es un tabú, no es una prohibición religiosa. Hasta cierto punto podemos entenderlo así como no.
Freud lo aborda de una forma interesante en un libro que se llama Tótem y Tabú, muy bueno. Leanlo, por favor. Por favor, leanlo, yo no lo acabé de leer, ¿no? Después me dicen si estaba en lo correcto. Pero él lo aborda mencionando que es algo que viene todavía más allá de la creación de un dios, más allá de la creación de un tótem, que en ese entonces un tótem funciona como una figura sagrada de alabanza, pero el tabú venía más atrás de eso y traía un objetivo principal. Lo podemos encontrar con dos subdivisiones: un tabú natural o directo que se generaba por sí mismo, o uno indirecto o comunicado que se generaba por parte de alguien, de un ser humano, pues en este caso pudiera ser un sacerdote, como decías, y de ahí viene la relación de que podemos decir un tabú a lo mejor es una restricción religiosa, pero no, vamos a una parte del tabú de manera natural. ¿Y qué objetivo perseguía? Bueno, pues la conservación, era eso, era una prohibición que se hacía el mismo ser humano con la finalidad de conservar, de protegerse. ¿Qué protegía? Bueno, podía proteger muchas conductas. Ahora podemos hablar de que el aborto es un tabú, sí, ¿por qué? Porque protege la vida en ese sentido, ¿no? O protege esa interrupción que se puede dar en la vida. Me resultó bastante interesante porque podemos conservar el aborto desde una óptica pro vida como un tabú, y no resultaría muy loco o muy drástico. Podemos hacerlo también en la parte de un tabú indirecto, donde un sacerdote es el que impone esta prohibición, pero digamos que ese sacerdote en ese sentido lo está haciendo representando una figura que el ser humano necesita o que el ser humano mismo busca, que es la creencia de algo más allá de lo que no podemos entender. Resulta bastante interesante el tema, bastante controvertido. Es muy profundo, entonces muy profundo. Yo quiero hacerles una pregunta, y creo que es toral en este sentido. Sin cuestiones jurídicas de por medio, por cuestiones de convicciones, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿cuál es su postura ante el fenómeno? Bueno, pues es que ya acá Juan nos acaba de dar un tema muy profundo, el tabú del aborto, pero yo creo un poquito más importante en el contexto actual focalizar los debates en cuestión del aborto, del por qué se aborta, las formas de abortar y el cómo se penaliza o despenaliza y se lleva a cabo y qué consecuencias tenemos al abortar, ¿no? Eso se me hace un poquito más fundamental de llevar a las mesas de debate, porque entonces ya tenemos que el aborto es pues un producto de un fenómeno social que va más atrás, ¿no? ¿Qué podría ser? Un embarazo no deseado, tener una vida sexual activa a temprana edad. Entonces, o una vida sexual irresponsable, ¿no? Irresponsable, o llevamos a atender otros fenómenos sociales como las violaciones y los productos que puedan llevar de las violaciones. Entonces aquí es donde realmente ya se empieza a debatir los temas. Y contestando a tu pregunta, Arturo, quiero ser muy, muy concisa en esto, de que me considero feminista. Soy feminista desde hace aproximadamente 3 años, y en esos 3 años el aprendizaje ha sido bastante, ¿no? Que yo me considere a favor del aborto no significa que yo vaya a abortar en determinado momento, porque me considero primero una mujer con privilegios. Desde el momento en el que tengo acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, incluso privada, porque no voy a decir que pública, ¿verdad? Pero privada. Entonces, desde que tengo estos privilegios, los servicios básicos, ¿saben? Entonces yo puedo tener una información que empieza desde que tenemos teléfono, ¿no? También, y también una familia un poquito más accesible en estos temas. Entonces, por ejemplo, yo, Liz, a mis 23 años, egresada de una carrera universitaria, te puedo decir que tengo la información de qué hacer y qué no hacer en cuestión de vida sexual activa, ¿no? Si tengo una vida sexual activa, qué consecuencias puedo tener. Y sé perfectamente y tengo la información a la mano de qué es lo que debo usar, condón, preservativos, y qué no. Entonces ya si yo me embarazo, pues ya es por una elección propia, ¿no?
vamos así. Entonces soy responsable en ese aspecto. Pero lo que muchas veces no ponemos en la mesa es la realidad del por qué las activistas sociales estamos luchando por el aborto. Cuando tú eres activista social, eres la voz de aquellas personas que no se pueden escuchar o que ni siquiera tienen noción del tema. O quien ha tenido trabajo en territorio conoce que hay personas que no saben ni siquiera los contextos Lo que yo sociales. también pienso un poco, Liz, aquí Arturo, Juan, es que también tú mencionabas el activismo y es muy importante porque hay veces que hay personas que se identifican y que dicen, es que yo ya lo pensaba así, pero no con esas palabras, pero eso es lo que yo creo y lo que a mí me identifica, pues. Y otra cosa bien importante, habla de ser la voz, el portavoz o la portavoz de esas personas que no pueden ser escuchadas. Pero volvemos a lo mismo, a la pregunta que ahora ya les hago a ustedes, que podamos debatir aquí. ¿Por qué se aborta? Tranquila. A ver. Vamos a rebobinar un Aquí el poquito. de las preguntas. Aquí el de las preguntas somos Soy yo. nosotros. Está bien, pues. La pregunta es, ok, ya nos diste ciertos antecedentes, sabemos de dónde va a emanar tu cuestión ideológica, ya nos dijiste. Ahora, ¿es aborto sí? ¿Por qué? Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Ajá. ¿No? Pero Entonces, informado. Pero al aborto informado. El aborto sí, ¿por qué? Porque el que esté en la ley, ya sabemos que hay distintos tipos de ley, ¿no? La prohibisiva, la permisiva. En esta ocasión hay una permisiva con condiciones, se podría decir así, o prohibitiva con prohibición, con excepciones, ¿no? Entonces, el aborto sí, ¿por qué? Porque más allá de la ley debería implementarse como una política pública, ¿no? Porque abogados y abogadas sabemos que el que esté escrito en una ley o en un código no garantiza su cumplimiento, ¿no? Entonces, más allá de estar en una ley, debemos estar informadas e informados y también pues que sea accesible, aunque sean las condiciones que se está poniendo en la ley, ¿no? Ahorita que pasemos a cuestiones jurídicas, pues vamos a ir un poquito comentando. Antes de que vayamos ingresando más en materia, me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que comentamos, ¿no? Yo parto desde este tema que, como ustedes mencionan, ¿no? Quizás sea un poco profundo o atienda a una reflexión que nos va a llevar tiempo. Parto de este tema porque creo que en algún momento la sociedad se ha visto muy acelerada, la sociedad de consumo, y nos hemos ido vamos a cosas concretas, ¿no? Vamos a poner a lo que está pasando. O sea, sí está bien que está pasando, pero eso que está pasando tiene una razón de ser. Mencionas que el tabú quizás sea algo, hablar sobre el tabú quizás sea hablar sobre algo que es muy profundo, pero al hablar del aborto también es algo muy profundo porque vamos a hablar de vida. Y en el momento en que nos preguntamos qué es la vida, ¡pum! ¿No? Es una conversación infinita en la que te pierdes. Entonces, que considero que es importante como ingresar por la reflexión para después ir aterrizando un poco más. Me parece interesante lo que mencionas, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, las muertes, ¿no? Los embarazos no deseados que se dan por no tener esa educación sexual. Sí, está bien, se está dando ahora, pero vamos a ver cómo se empezó a generar todo esto, qué dejamos de hacer para llegar a donde nos encontramos. Sí. Bueno, por eso era mi pregunta del por qué se aborta. Pues bueno, esto me lleva a mí a una pregunta y es, ¿creen ustedes que la sociedad está completamente informada y por ende preparada, en general, hablo de toda la sociedad, para platicar sobre estos temas? O sea, ¿consideran que el grueso de la población está sí o no? ¿Y por qué? Si está completamente enterado de los alcances, causas, todo lo que conlleva en torno a lo que es el aborto, sin introducir cuestiones de derecho. ¿Yo puedo contestar la pregunta? Sí. Tú no eres invitado. Ay, demonios, está bien. Bueno, pero es que creo que tu pregunta está muy chingona, la verdad. Sí. Pero no dejamos que Juan contestara la pregunta que yo le hiciste. O sea, entonces, yo quiero ver que Juan, Vamos a que pregunte después. ¿qué perspectiva maneja en ese sentido? Sí, porque, bueno, hay que aprovechar que están aquí. Pues sí, pues. A ver, Juan. Bueno, en ese sentido creo que la respuesta
un tanto complicada, ¿no? Ahorita tengo una postura que probablemente el día de mañana vaya a cambiar, ¿no? Soy alguien que se abre al diálogo, digamos, a una discusión ecléctica donde podemos ver las dos versiones, o trato de centrarme en la percepción mía como en la percepción de la otra persona. Muy hegeliano, Juan. Bueno, pero Andan filosóficas. pues creo que sí, es un problema hablar dentro de la Nos filosofía. encanta la razón dialéctica. Sí, claro. Pero creo que le entramos en ocasiones al tema. Sí, de manera ecléctica me gusta tratar de comprender, digo tratar porque en ocasiones no logramos entender completamente la percepción de la otra persona, pero me gusta esforzarme por eso. Y escucho lo que está sucediendo sobre el aborto, las muertes, las cifras, las opiniones que tienen sobre decidir o no sobre el cuerpo de una mujer y demás. Y digo, creo que hay algunas cosas que tenemos que poner sobre la mesa también, ¿no? Algunas cuestiones que no debemos dejar de lado y que tienen que venir, tienen que subsanarse para poder materializar esa solución que está proponiendo la sociedad, digamos, que está en favor de la despenalización del aborto. En ese sentido podríamos concluir que quizás yo soy pro vida, ¿no? Yo entiendo al derecho penal y la función que cumple, entiendo por qué existe un tipo penal sobre el aborto, y tengo algunas razones que me gustaría que fueran vencidas para poder desaparecer ese tipo penal, ¿no? Ahorita te las vengo. Ahora sí, Entonces, amigo mío, a mí me da risa y les hice mi pregunta ahorita, porque uno consulta sus redes sociales y ve puros memes. Pero un meme que es, o sea, a veces es un razonamiento. Bueno, no es un razonamiento porque ni siquiera no es ni completo. considero que es una idea Es o una una idea. reflexión. Pero bueno, Así y es. también qué es lo que pasa en la sociedad, que decimos, ¿aborto? No, ¿por qué? No sé. Porque combina un argumento moral, el que dice que no es moral, el que dice que sí es un inmoral. argumento ético, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Sí, claro. Y entonces es un argumento que no tiene nada que ver contra otro que no tiene nada que ver, y eso, como tú lo dices, Juan, no te va a llevar a nada. Entonces, por eso es la razón de este programa, porque tenemos que ir cada tópico, cada pregunta, irla descubriendo, deshebrarla, pero todo sobre lo mismo, porque si yo les digo a ustedes, te voy a dar un argumento jurídico y tú me contestas con un argumento Social. obviamente No vas a vamos llegar a a pelear, nada. güey. O Bueno, sea, mira, sobre este tema y yo creo- sobre los argumentos, aquí voy a discrepar un poco contigo, ¿no? Que un argumento sea moral o que un argumento sea ético no significa que ese argumento no tiene validez. no, o sea, sí tiene validez, pero si yo te digo, o si nos vamos a poner a platicar sobre, no sé, despenalización del aborto, y yo te hablo de todo, menos de una cuestión de jurídica, Pues despenalización Eso, sale claro. volando, ¿no? pues yo Sí, creo que al final claro. vamos a sacar, no vamos a sacar una conclusión. Al final hablamos del aborto y punto. Ajá, Sí, pero Pero sí, es destaca, verdad ¿no? lo que Es dices. destaca porque de pronto pareciera que dices, hey, los argumentos morales aquí no valen. No, Cuidado, sí valen. porque de pronto yo me apoyo en argumentos morales. Ah, no. Me gusta la filosofía. Ok, bueno, a mí también, no, pero a lo que voy es un ejemplo, ¿no? De que si yo te hablo de una cosa y tú me hablas de otra, aunque sea sobre el mismo tema, no nos vamos No a... existe un debate porque no hay un punto de choque Exacto. entre los argumentos que se Bueno, pero este bloque es de general. general. social, ¿no? Entonces, Bueno, entonces, en lo social a ver. yo les preguntaba, ¿ustedes consideran que ahorita la sociedad está completamente informada o no? No, porque no voy a contestar la pregunta. Nel. No, ¿por qué? Porque la mayoría de la población mexicana es religiosa, ¿no? Todavía. Tú lo atribuyes, ¿sabes? Un gran, Tú, sí, en tu un perspectiva. gran porcentaje de la población mexicana tiene una religión que estigmatiza el aborto como pecado, ¿no? Entonces, Qué énfasis está en pecado. claro. Qué pecado. se nota el misterio, ¿no? Entonces, O el dramatismo. Pero me encantó el énfasis. ¡Pecado! Pero perdón, prosigue, por favor. ay, entonces, bueno, a ti. Yo no puedo con esto, pecado. Ok, no, pero Bueno, digamos,
digamos que la sociedad mexicana Tiene todavía es demasiadas una cuestión cargas, religiosa. Ajá, sí. Pero a mí me da risa porque, Mira, ay, híjole, Ahí te va, es te voy a la interrumpir. iglesia católica. ¿por qué hago este énfasis en que tenemos preponderancia religiosa? Porque la religión es un dogma. Aquí ya Juan nos lo acaba de decir. Entonces es un dogma que no te permite reflexionar, incluso filosofar más allá de una negativa o de una positiva, ¿no? Entonces esto es lo que genera un argumento, más bien no genera argumentos, ¿no? Nada más te dicen un sí Porque o dijo mi no. mamá. Porque los que decimos, o las que decimos que sí, tenemos todo un desglose de argumentos y los que dicen que no, en cuestión social, no jurídica, pues nada más dicen no porque es malo, o que es malo, ¿Y que qué es consideras malo? como malo, porque entonces ahí empiezan los dogmas y es lo que nos impide. El ¿verdad? Ahí caemos a donde Entonces, ¿qué es lo que genera decir un no en dogma? Pues no quererte informar sobre el tema. Entonces, como es malo, lo percibes como malo, ya no te informas y ya no... no me interesa porque es malo. Exacto. Punto. Exacto. Entonces, ahí va la desinformación, precisamente, y además de que las políticas públicas del Estado no llegan a donde deberían de llegar y no llegan con los temas que deberían de llegar. Porque el aborto, ¿qué es lo que genera? O el no aborto, ¿qué es lo que genera? Que haya embarazos no deseados, que primero es un feto, un producto, un feto, como lo queramos llamar en una cuestión social. En cuestiones científicas no me voy a meter porque no lo soy. Entonces, ya es ¿qué genera? Pues un hombre o una mujer, individuo en la sociedad, que no va a estar educado con amor, que no va a estar educado entre valores y entre una incluso economía precaria. ¿Qué genera esto? Pues que esa persona sea un foco rojo para ser un delincuente o una delincuente o para que no tenga los servicios básicos y que no acceda a las herramientas necesarias para poder desarrollarse libremente, que el desarrollo libre de la persona ya es otro derecho que tenemos. ¿no? Eso me recuerda a los derechos humanos de la pobreza multidimensional. Claro, De las clases De esas clases de las 7 de la mañana. Saludos, doctor. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. Lo que dice Liz, cuando estábamos atorados en el tráfico con Juan, veníamos hablando de esta situación. El fenómeno del aborto, ¿hasta dónde llega? Yo le comentaba a Juan que, bueno, México es uno de los países con un índice más alto de embarazos en jovencitas. No recuerdo el margen de edad porque no trabajo en el INEGI. Pero nos parece muy gracioso, ¿no? Mira, está entre 13 y 22 años. Les digo, por una cuestión de cercanía personal, tengo un familiar, no voy a decir quién es porque pues, no lo conocen. puedo hacerlo. No. Obviamente, su derecho a la privacidad, ya lo sabemos lo más. Y bueno, es una persona que, como bien lo apunta Liz, no es una persona que ha tenido acceso a una situación de servicios básicos, una educación. Entonces, bueno, ¿qué genera esta parte? Una desinformación en la cuestión de planificación familiar, en la cuestión de la reproducción, los derechos sexuales. ¿Qué genera? Bueno, genera este fenómeno. Embarazos prematuros, que se pueden traducir en ¿qué? En abortos clandestinos o abortos. O más Y pobreza. el aborto clandestino, no bien atendido, no bien informado, pues es muerte. Genera- Bueno, en este momento hago pausa, ¿no? Bueno, Se pierde, nos vamos a la conversación, vamos entrando y yo todavía no respondo. Sí, efectivamente. Juan, lo lamento. Sí, sobre... Allá contestamos, Juan. Miren que se los advertí antes de que... Sí, oye, es cierto. Es que bueno, está así. Sí, o sea, me gusta escuchar y me gusta analizar porque dicen cosas muy interesantes y de ahí parto de lo que ustedes dicen, ¿no? de ahí los destruyo. sobre eso, a veces me gusta utilizar sus mismas palabras. Ay, qué bárbaro. Bueno, a ver, por favor. Mencionaba sobre, la pregunta era si creíamos que las personas en México o en cualquier lugar están en este momento Yo digo que en informadas para México. hablar de este tema. Bueno, sobre México. Sí. Yo pudiera decir que las personas creemos que estamos informadas para hablar de este tema. Y digo creemos porque comenzamos a generar o ser parte de un movimiento de arrastre que nos va llevando las tendencias que vienen en las redes sociales, los movimientos que se empiezan a generar
y que vamos detrás y que de pronto decimos, bueno, pero se escucha yo chido, creo ¿no? aquí, ¿no? Yo Se creo escucha aquí. interesante. O sea, si te pones a pensar de pronto y dices, oye, espera, todavía ni siquiera me pregunto cómo fue que ingresé dentro de este grupo, dentro de esta tendencia, o por qué lo hice. Si fue por algún amigo, si fue por el contexto en el que me muevo, o si es porque es lo que me están bombardeando en las redes sociales, ¿no? Hablabas sobre la situación de los memes, ¿no? Y decías que tener cuidado con los memes porque los memes funcionan para crear tendencias de consumo, de los intereses de las demás personas. ¿Y qué pasa con los ratings sobre Bimbo? ¿Cómo sube cuando sale el meme sobre eso, no? O los memes que estuvieron apoyando las políticas en los tiempos electorales, que aunque veíamos que era un meme algo gracioso, pero teníamos la imagen del pan aquí adentro. Al final del día era lo que importaba, que estuviera presente. ¿Cómo puedes atacar o neutralizar algo, ignorándolo? Y si era para bien o para mal, ellos estaban dentro de la mente de las personas. ¿Cómo? Bueno, por algo tan banal como un meme, pero ahí estaban entrando, estaban presentes. Entonces no lo dejemos de lado porque contribuyen también a la discusión, ¿no? Sí, pero estamos de acuerdo, ¿no? En que hay veces que necesitamos informarnos, o sea, sí, Claro. sí, tienes una idea, pero buscar incluso posturas opuestas, Sí, claro. ¿para qué? Sí. Como tú dices, Juan, Para contraponer. contraponer, decir, no, a lo mejor tiene razón, a lo mejor en esto, y de ahí se genera, volvemos a lo mismo. Creo que hoy venimos muy dialécticos, eso es muy bueno. Bueno, es que yo considero que este tema debe tratarse de esta forma, porque no es cualquier cosa a veces. Y bueno, Pero, a ver, Juan, ¿estamos informados o no del tema? Queremos estar informados. Es un creemos, Sí, no es un sí, no es un no. Antes de pasar a lo jurídico, yo quiero poner sobre la mesa otra pregunta. En el tema del aborto, ¿se estigmatiza o el debate gira en torno, como ustedes lo ven, en torno a la madre o en torno al producto, feto, embrión o cualquiera sea la ¿Cómo se denominación? denomina? No soy experto, digamos, el producto, Sí. para fines de esta discusión. Fines genéricos, el producto. El producto. ¿Ustedes creen que gira en torno a la mamá o al producto? Bueno, No, a ver, tú primero, Juan, por favor. gira en torno a la vida. Bueno, a la vida. Al ¿De bien la jurídico mamá? tutelado. Ajá. O de... Bueno, Yo ahorita todavía vamos a. Bueno, Gira en torno a la vida de la madre o del producto. No, gira en torno a la vida y desde aquí te estoy diciendo gira en torno a Ok. Para ti así. Así es. Así es. Elvis tiene la palabra. Bueno, Recuerden, para quien está en contra del aborto, gira en torno de la protección de la vida del embrión. Y los que estamos a favor, pues gira en torno de la protección de la vida y del libre desarrollo de la persona, de la madre, ¿no? Pero aquí vamos, ¿quién es la sentenciada si es que abortas y es penalizado? ¿Quién es la sentenciada? Sí, claro. Que no nada más se contésteme. resume. Para Se resume en la que es ella. La madre, ok, entonces, no aborto, se logra el producto, tenemos un ser humano y entonces al ser humano, ¿quién lo protege? Pues. ¿La ley quién? Bueno, ¿La ley qué? ¿Qué institución? Aquí ¿Qué tenemos que está? hacer un paréntesis, Sí. ¿no? Antes de esto, hay que establecer cuál va a ser el punto a abordar. Si es favor al aborto, no favor al aborto, o hablamos de una legalización o de una prohibición del aborto legal. Porque si hablamos del aborto, yo creo que ni ustedes deberían, ni las personas que están en pro del aborto, o como les digan, deberían estar en pro de, porque es una solución radical. O sea, ¿qué sería lo utópico o lo idóneo aquí en este momento? Que no existan abortos. Pero en una Que sociedad. una mujer no tenga que someterse a un
proceso Eso sería lo utópico. Eso sería, Pero la sociedad no es utópica y la actualidad tampoco, y el contexto social en el que vivimos actualmente no es utópico. Entonces, ¿eso qué nos genera? Pues llevar precisamente a este tipo de decisiones y de soluciones. Si hubiera políticas públicas que abarcaran toda esta información que necesitamos, pues entonces no tendríamos por qué estar luchando por el aborto. Pero el aborto es a lo último que se debe de llegar. Es una solución radical el aborto. El feminismo es radical. Es como... Pero es una solución a lo que estamos teniendo, al problema que estamos teniendo. Yo creo que esta parte va a encajar muy bien cuando estemos hablando de la cuestión. Sí. Simplemente o con la conciencia, porque así funciona y empezamos a buscar o contribuimos también a banalizarlo o a hacerlo más tabú, pero no tomándonos el significado del tabú como se debería de tomar, ¿no? Como tendríamos que entenderlo. Les decía, ese significado vamos englobándolo de una manera en la que creemos que es algo malo y que es algo de lo que se tiene que hablar, cuando si nos fijamos en cómo surge un tabú, tiene otras características, que puede ser algo de lo que se habla o no se habla, puede ser una prohibición para bien o para mal, pero bueno, todo depende de qué enfoque le estemos dando. Yo les decía que la parte del tabú natural, algo que surgía mucho antes que la religión, era algo que surgía para preservar, para conservar. Podemos mantener el aborto en un tabú, ¿para qué? Para conservar, para preservar la vida, porque vamos a ir para allá. Por eso me gusta englobarlo desde esta manera más, ¿cómo le podemos decir? Reflexiva o más extensa, porque al final del día no solo es sacar una pequeña parte de la mujer y ponerlo en algún cesto de basura o algo así, o no. O bueno, nada más. O en algún lugar. Digamos. Una parte de la mujer. ¿A dónde va? ¿A dónde va esa parte? O sea, estamos hablando de... Pues los padres perdón, en otras, yo una vez leí Perdón, que pero, las a ver, ponían como en las paredes. Sí, claro. Bueno, no, pero a ver, por favor, termina, Juan. Me llama mucho la atención a dónde se dirige tu argumento. Bueno, o sea, tratando de retomarlo, reflexionar si este tema se tiene que abordar o no se tiene que abordar. El aborto yo considero que es algo que no se debe de dar. No estoy a favor de él porque no se debe de dar. La mujer tampoco debería estar a favor de él porque no se debe de dar. Se da porque es una solución radical a una situación que se le presentó, pero es algo que no tendría que darse, no debería de existir en el deber ser. Lo es, pero que lo sea no significa que deba ser. Ya Luis comenzaba a hablar sobre algunas... Hoy venimos... Oye, traen un tino filosófico, mira que... Bueno, ahorita hablaba Luis ya sobre algunas situaciones de las cuales ella estaba a favor, ¿no? Mencionaba que las políticas públicas no estaban funcionando. Sí, realmente no están funcionando. Y no nada más en esa área, en otras áreas. Verá, yo creo que ahí no hay políticas públicas. No es que no funcionen. Es que sí las hay, compadre, pero... Vamos, han sido, desde mi punto de vista, han sido un poco prematuras. Incluso. Ambiguas. Bueno... Censuradas. Vemos que en la Ciudad de México, bueno, esta práctica se puede llevar a cabo en cualquier clínica. ¿Desde hace cuánto? O sea, no tengo el dato exacto. 11 años, es relativamente corto el tiempo. Tenemos 2000 años de existencia. El derecho empieza a regularse, a transformarse y apenas cuando comienza este movimiento, ¿cuándo comenzó este movimiento? En 1990 más o menos, inician las personas que están a favor del aborto, ahí inicia, y es natural que la Ciudad de México inicie. ¿Por qué? Porque es parte de un efecto o de un fenómeno que se está dando. Que se cree que esa ciudad es como la punta de lanza, cosmopolita, pero yo creo que últimamente, no sé, Liz, que se dio mucho por el debate que hubo en Argentina. Pues fue lo que Y le que, dio fue realce, ¿no? y que fue muy reñida la votación en el Senado y que incluso desde muchos países, bueno, activistas enviaban sus buenas vibras, como en la Genkidama de Goku. Levanta las manos. Levante las manos. sí. Y que ese fue, últimamente, por eso tuvo un realce este tema, que bien, ha estado, como dices tú, Juan, sobre la mesa, últimamente se ha discutido, pero que sí hay como un boom en Argentina, porque
bueno, también Argentina es una sociedad, yo considero, progresista. Al igual que en Sudamérica, son progresistas. Y bueno, lo importante yo creo es que sí sacan a discutir. Que cada quien tiene su postura, pero que hay la discusión. Claro, y al final de cuentas retomamos y caemos a lo mismo. O sea, la contraposición de las posturas tiene que generar ideas nuevas. La idea nueva que quiero que quede aquí es que la mujer debe de ser libre de decidir con su cuerpo lo que ella quiera, ¿no? Porque igual si tú vienes y me dices a mí que la mujer no debería de estar a favor del aborto, pues yo creo que la mujer es la única que sabe qué es lo que se siente tanto física, emocionalmente y socialmente el pasar por un proceso de embarazo, ¿no? Incluso, porque a mí también me dicen mucho, oye, y si un hombre sí quiere al hijo, pues que me lo presenten, porque pues muchos de eso... Todavía Entonces, todavía vemos. Entonces, yo quiero dejar muy en claro eso. ¿Por qué? Porque no deja de ser el cuerpo de la mujer el que engendra y el que procrea vida. Que la vida, acá, como tú me acabas de decir que no debería de existir porque debería de existir la vida, pues hay una vida que ya existe, que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene un futuro que dar, y eso ¿no? es ahí donde... Y que ya es parte de una sociedad y que aporta y que influye dentro del comportamiento social de una familia, que genera un estado, que genera todo este contexto del cual hoy estamos hablando, ¿no? Entonces yo sí creo que si existiera esa mentalidad del hombre que sí quisiera hacerse responsable, no solamente de procrear, sino de criar y educar, pues entonces las cosas serían diferentes. Pero la mujer se enfrenta a un contexto social completamente diferente al que nos estás presentando. Entonces, si existieran hombres con esta mentalidad utópica, que es utópica, pues entonces no necesitaríamos tener soluciones radicales para estos problemas. Mira, me parece muy interesante lo que comentas, son varios argumentos los que sacas sobre la mesa. Uno de ellos inicia sobre la libertad de la mujer, elegir lo que tiene que hacer con su propio cuerpo, porque no es algo que le incumbe. Es algo que le incumbe al hombre, sí, porque la mujer no va a generar ese producto por sí sola. Le va a incumbir. Bueno, no lo puedo generar yo sola, pero se puede generar sin que yo quiera. Sí, eso sí, y vamos porque vamos a hablar ya sobre otro sin escenario. tabús. En un escenario, por ejemplo, y Sin vamos a hablar de censura. escenarios, sí, claro, sin censura. En un escenario en el que estamos hablando que el contexto social en el que vivimos sigue siendo machista. Cuando tienes una pareja y decides tener relaciones sexuales, puede ser que psicológicamente te influyan en ti para tener relaciones sexuales sin protección. No, antes de que Aguanten. A ver. Wow. Yo entiendo la situación que estás planteando, pero no me gustaría que pasáramos del tema de la libertad que estábamos manejando y ya estamos pasando a otra parte sobre el machismo, y me queda claro que es algo que dominas o que traes muy reciente, ¿no? Es una situación de dos, sí, es fuerte la generalización con la que tú juegas, de que no hay hombres que estén dispuestos a hacerse cargo de algo, ¿no? Y la experiencia ha dicho que la generalización sí es fuerte, ¿no? No estoy generando, te estoy diciendo que si los conoces me los presentes. Okay. Mira, si vamos a hablar sobre ese tema, creo que estamos encauzando eso. ¿Qué te puedo decir? Mi familia, mi papá, es una persona que se hizo cargo de todos los hijos que tuvo bastantes. Y bueno, creo que pudiera ser un ejemplo de hacerse responsable sobre lo que él mismo provocó, aceptar las consecuencias. Aunque la forma de realizarlas o de solventarlas hayan sido adversas, lo logró. ¿Hace cuánto que tu papá fue padre de familia? Fui el último hijo. Ajá, ¿hace cuánto? Hace 23 años. Estamos hablando de un contexto completamente diferente en el que ahorita la juventud tiene menos oportunidades de generar ingresos y por lo mismo pues mantener una familia, ¿no? Ok, pues estamos hablando de un contexto distinto, entonces no hay que generalizar entonces a todos los hombres, porque una persona que nació sobre que tiene ahorita 40 años o ese tema, él no puede decir que él entra dentro de tu generalización, porque es alguien que todavía puede ser... No, porque estoy hablando de un contexto
actual. Patrimonio organizado. Estoy hablando de un contexto. Y tampoco lo estoy generalizando, ¿eh? Porque no significa que mira, cuando hay un hombre consciente, que los hay, ahora los hay, no hay necesidad de aborto. Claro. Muchas de las veces, ¿no? Claro. Porque la mayoría de las veces en la que una mujer decide abortar es porque sabe perfectamente que va a hacerse responsable sola. Cuando existe la responsabilidad de la otra parte, y no hablo de casarse, no hablo de hacer vida juntos, sino de educar juntos, bueno, se llega a un acuerdo y se genera, ¿no?, la vida y no se llega al aborto cuando hay este tipo de mentalidades, pero cuando no. Que es la gran mayoría. Que es la gran mayoría de En veces. este momento, cuando dices que es la gran mayoría, tiende a ser o a parecer una generalización. Digamos que no lo es. Bueno, vamos a retomar ahora entonces el punto que quería abordar. Habla sobre el poder de elegir de la mujer, sobre lo que tiene mencionas, es su cuerpo. Es bastante racional, claro. Hay un autor interesante dentro de la literatura universal, ya te lo mencionaba, un experto en dar soluciones racionales a algún tema. Y bueno, quémalo. Bueno, un poco dramático, ¿no? Ajá. Es el Marqués de Sade. ¡Oh! Bien, si entienden, No se dejen ir por el tabú del Marqués de Sade. Sí, claro. hay que comprender la obra de él, porque hace interesantes aportes tanto a la filosofía, a la psicología, A la imaginación también. Sin el tabú, compadre. Cuando hablas sobre el tema de la imaginación, sí, es pionero en la parte del psicoanálisis. En algún momento comienza a abordar el tema del aborto y dice, él está a favor, y dice, la mujer puede decidir sobre lo que tiene en su cuerpo, porque ella lo está gestando, porque es de su carne y es producto de ella. Ella puede elegir si lo tiene o no. Pero va más allá y dice, sobre esta máxima que le da la naturaleza, ella puede elegir también si el producto ya está fuera, si ya camina. Ella puede elegir si le quita la vida o no. ¿Por qué? Porque ella fue quien se la proporcionó. Ella fue quien le dio las condiciones de vida. Nos vamos a ir a un tema que se pierde la sensibilización y podemos decir, ya estando fuera es un homicidio y está penado. Sí, pero si vamos a abordar sobre ese tema absolutista que empiezas a abordar al momento de hablar de la libertad, se puede radicalizar y puede ser racional, sí, puede ser muy racional, pero que sea muy racional no significa que vaya a ir acorde a los intereses de la sociedad. Bueno, ahí te va lo más racional. Yo no decidí o yo no pedí ser mujer, con lo que eso implique, tanto socialmente como biológicamente, ¿no? Ajá, bueno. A ver, ¿lo puedes repetir nuevamente? Sí. Yo, Liz, no pedí nacer, o sea, siendo mujer y tener la capacidad para gestar y procrear vida. Y sobre Entonces, ahí te voy a citar a una de mis escritoras, ¿verdad? Quémala. A Simone de Beauvoir, que en el libro de Chicuela de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Perdón. Luego hablamos de Sí, los sí, amores sí. De Jean-Paul Sartre. Claro. Porque fíjate que pasa algo muy similar con los sabios castellanos mexicanos. Pero bueno, entonces Simone de Beauvoir dice que la mujer no nace, sino que se hace. Entonces yo, por tener una matriz y por tener el don, no sé cómo le decías tú, de crear y procrear, pues no significa que lo quiera hacer. Y eso no tiene que verse limitado con mi libertad de ejercer una vida sexual activa. Eso si lo vemos en un tema sin especificaciones, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Cuando una excepción para permitir el aborto es que haya sido por el embarazo por medio de una violación, ¿no? Pero antes de que pasemos al embarazo por una violación, porque cambiamos radical el contexto de alguien que no fue violada y aún así decide llevar a cabo un aborto. Vamos a cambiar radical en el momento en que hablemos de una violación. Antes de que cambiemos de tema, lo que mencionas sobre esta autora, ¿qué contexto estaba dando en el momento en que dice yo no pedí ser mujer? Porque en ese sentido, bueno, ninguno de nosotros tampoco
pidieron nacer ni tampoco decidieron Ajá, género, ¿no? pero llevándolo a un contexto social, pues el varón siempre ha estado en supremacía, ¿no? Bueno, mira, estamos cambiando de discusión sobre lo que mencionas de ella misma. Sigues pugnando por el absolutismo de la decisión de la mujer, o sea, una decisión absoluta sobre lo que hace con su cuerpo o no, tomando o sin tomar en cuenta todas las implicaciones que con eso o que conlleva. Eso es lo que te digo, ¿no? Volvemos a que, bueno, está bien, pueden tener esa decisión absoluta, pero ¿qué va a pasar cuando vayamos perdiendo la sensibilidad de eso y ahora ya no sean 14 semanas o 12 semanas las que la ley nos permite? Ahora ya sean 1 o 2 años fuera de la mujer. O sea, es algo muy radical, sí, pero es algo que racionalmente estaría correcto, porque si nos vamos a pegar a las máximas de la naturaleza, claro que sí, tienes toda la razón. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras y con lo que hay dentro de tu cuerpo también. Pero bueno, aquí es donde precisamente entra el derecho para regular toda esta parte en la que convivimos socialmente, claro. y donde vamos a encontrar las restricciones a todos los derechos que tenemos, porque todos van a conllevar una restricción. Así es, ¿no? Resulta muy interesante lo que tú comentas, pero sí quería como poner en la mesa eso, ¿no? ¿Qué pasa con la sensibilización de la mujer, ¿no? ¿Cómo vamos cambiando? ¿Cómo con esa potestad absoluta pueden decir si tienen a ese hijo o no lo tienen en ese momento, sin importar el contexto que sea, sin importar que sea porque una buena mañana se levantó, se tomó una taza de café y no tenía azúcar y dijo, bueno, voy a decidir abortar. Bueno, si fuera así sería pues otra utopía, ¿no? Porque una mujer no decide abortar tomándose una taza de café, sino sí involucra mucho un contexto social. No estoy hablando de personas o contextos de que incluso tengan las facilidades económicas, pero no psicológicas, ¿no? Bueno, lo de la son taza, contextos variados. mira, lo de la taza de café lo traía a colación para hacer alusión a esa potestad absoluta de la que hablas. Quizás no sea por una taza de café, quizás sea por otra cosa, una discusión que tuvo con el novio allá y después le dijo nunca más te vas a volver a ver. No lo sé. Solo era para sacar a reducir esa facultad absolutista que se le puede dar, ¿no? Porque esto sea permisivo. ¿Por qué? Bueno, porque puede suceder después de la permisión del aborto, vienen otras consecuencias. Empezamos a hablar de abortos selectivos y de cosas que suceden, ¿no? Que ya no son por un contexto social, que ya no son por un contexto económico, que ya no son por un contexto donde tuvo que haber un delito para que se generara ese aborto, ¿no? Pero que ya son otro tipo de consecuencias que se derivaron de eso. O sea, nada más del aborto en sí. Las causas, bueno, ya ahorita lo vamos a platicar porque, pues sí, efectivamente, no es lo mismo un aborto que se genera a causa de una violación que un aborto que sea porque sí representa un peligro incluso clínico, médico, para, psicológico para... Entonces, porque ya el varios psicológico impuestos. Bueno, no. Y desconozco, pero qué bueno que estés aquí, Liz, para despejarnos todas esas cuestiones. Yo agradezco, y bueno, yo creo que ya lo que es la separación en cada supuesto lo vamos a ver más adelante en el próximo programa. Esperemos nos sigan. Como ven, tenemos argumentos, objetivos y mucha materia. Entonces, para el próximo programa vamos a ver lo que son las cuestiones jurídicas. Esperamos nos acompañen. Muchas gracias y como sabemos, grandes invitados, ¿no? Efectivamente. ¿Algo que quieras decir, Arturo? Bueno, la verdad me llevó muchos datos nuevos, muchas nuevas perspectivas de ambos. Bueno, yo tengo una postura firme en esta situación. Creo que es un tema que hay que hablarlo, hay que platicarlo. Tenemos nuestros jóvenes, nuestras jóvenes. La juventud. Son el bastión más importante. Entonces, pues hay que echarle ganas en esta situación y no se lo pierdan. Quiero dar gracias nuevamente por venir. ¿Algo que nos quieras decir, Liz? Yo pues muchas gracias por invitarme a estos programas
sin censura, porque yo creo que a mí me encanta hablar así, ¿no? No me gusta que me censuren en ninguna parte. Y pues nada, invitarles a reflexionar el tema. Y lo vuelvo a sacar a colación. No importa si estás a favor o en contra, lo que importa es que se hable y lo que importa es que si vamos a hacer una crítica sea constructiva, no destructiva, ¿no? Porque también a nosotras que estamos a favor nos funciona mucho y nos ayuda más y nos nutre saber el por qué no deberían de pasar las cosas para nosotros reflexionarlos y poder generar argumentos, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, un gusto también compartir el programa con Juan, que ha sido difícil. No, así se han dado hasta con la cazuela. Bueno, ¿algo que quieras abundar? Claro, primero que nada, pues agradecerle a Rodrigo, a Arturo por invitarme a este espacio, el cual pues, vemos que es muy efectivo, se presta bastante para la discusión, creo que es algo muy enriquecedor. Escucho cosas muy interesantes de lo que plantea Liz, argumentos muy fuertes, igual de Rodrigo, de Arturo. Es un tema bastante controvertido es un tema peligroso, pudiéramos decirlo en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, la situación polémica te sitúa en una parte en la que o eres el bueno o eres el malo, ¿no? O eres el que quiere seguir actualizando la vida, o eres el que quieres quedarte estancado, ¿no? O eres el que quiere tener muchas víctimas ahí sobre el aborto, no lo sé, es un tema muy controvertido. Mi posición, como ya lo pudieron notar, es cuestionar todo este movimiento social que se está generando. Porque, bueno, los sistemas de control que existen nos llevan a hablar sobre el tema que ellos consideran que tenemos que hablar. A mí me gusta la filosofía, me gusta reflexionar a fondo cada uno de estos temas, saber dónde inician y a dónde vamos a llegar con todos estos temas y qué consecuencias van a traer. Igual les invito a que sigan dentro de esta discusión, que emitan su opinión también. Si alguien quiere decirme, Juan, te equivocaste en esto, leí Totem y Tabú y no decía eso, o sea, está genial, porque lo importante es llevar la crítica constructiva, como lo decía Liz, saber qué sí nos va a funcionar y qué no nos va a funcionar. Yo tengo la sospecha de que el siguiente bloque se va a poner muy bueno por lo que se quedó, por lo que puedo notar, ¿no? Y bueno, pues que ya hablé muchísimo. Muchas gracias a todos y a quienes me escuchan también. Muchas gracias. Pues gracias a todos, a nuestro camarógrafo, gracias. Gracias, Ebenezer. Me la rifaste. Gracias, compadre. Y bueno, pues nosotros fuimos Derechos sin Censura.